Mas, ¿cuáles son los medios para reprimir estos abusos? Se pretende que son impracticables. Yo sostengo que son tan sencillos como infalibles. Se pretende que plantean problemas insolubles, incluso al genio. Yo sostengo que no ofrecen ninguna dificultad, al menos al sentido común y a la buena fe. Yo sostengo que no lesionan ni los intereses del comercio ni los derechos de la propiedad. Que se proteja la circulación de artículos en toda la República, pero que se tomen también las necesarias precauciones para que la circulación tenga lugar. Es precisamente de la falta de circulación de lo que yo me quejo, porque el azote del pueblo y el origen de la escasez son los obstáculos puestos a la circulación con el pretexto de hacerla ilimitada. Circulan las subsistencias públicas cuando algunos especuladores codiciosos las retienen amontonadas en sus graneros. Circulan cuando están acumuladas en las manos de un pequeño número de millonarios que las arrebatan al comercio para hacerlas más preciadas y más raras, y que calculan fríamente cuántas familias deben perecer antes de que las mercancías lleguen a la época prevista por su atroz avaricia. Circulan cuando no hacen más que atravesar las regiones que las han producido ante los ojos de los ciudadanos indigentes que padecen el suplicio de tántalo para ir a perderse en el pozo desconocido de algún partidario de la penuria pública. Circulan cuando al lado de las más abundantes cosechas languidecen los ciudadanos menesterosos privados de la posibilidad de dar una pieza de oro o un trozo de papel lo bastante valioso como para obtener con él una parte de Elias. Circulación es lo que pone los artículos de primera necesidad al alcance de todos los hombres y lo que lleva a los chasmizos la abundancia y la vida. ¿Circula la sangre cuando se encuentra obstruida en el cerebro o en el pecho? ¿Circula cuando corre libremente por todo el cuerpo? Las subsistencias son la sangre del pueblo y su libre circulación no es menos necesaria a la salud del cuerpo social que lo es la de la sangre a la vida del cuerpo humano. Favoreced, pues, la libre circulación del grano impidiendo todas las obstrucciones funestas. ¿Cuál es el procedimiento para alcanzar este objetivo? Privar a la codicia del interés y la facilidad de producirlas. Sin embargo, tres causas las favorecen: el secreto, la libertad sin freno y la certidumbre de quedar sin castigo. El secreto, cuando cada uno puede ocultar la cantidad de subsistencias públicas de que priva la sociedad entera, cuando puede fraudulentamente hacerlas desaparecer y transportar, tanto en los países extranjeros como en los comercios del interior. Sin embargo, existen dos medios elementales de impedirlo. El primero consiste en tomar las necesarias precauciones para constatar la cantidad de grano que ha producido cada región y la que ha recolectado cada propietario o cultivador. El segundo consiste en obligar a los comerciantes de grano a venderlo en el mercado y en prohibir el transporte nocturno del grano comprado. No es necesario demostrar ni la posibilidad ni la utilidad de tales precauciones, porque una y otra son indudables. ¿Acaso su legitimidad? Pero ¿pueden considerarse perjudiciales para la propiedad las normas de seguridad general dictadas por el interés de la sociedad? ¿Cuál es el buen ciudadano que podrá quejarse si se le obliga a actuar con lealtad y a la luz del día? ¿Para quiénes son necesarias las tinieblas, sino para los conspiradores y para los bribones? Por otra parte, ¿no os
he demostrado ya que la sociedad tiene derecho a reclamar la parte necesaria a la subsistencia de los ciudadanos? ¿Qué digo? Es el más sagrado de sus deberes. ¿Cómo, pues, van a ser injustas las leyes necesarias para asegurar su ejercicio? He dicho que las otras causas de las desastrosas manipulaciones del monopolio eran la libertad indefinida y la impunidad. ¿Existe medio más seguro para estimular la codicia y para liberarla de toda clase de freno que el de establecer como principio que la ley carece incluso del derecho de vigilarla y del de imponerle las más pequeñas trabas, y que la única norma que se la debe de prescribir es la facultad de atreverse a todo impunemente? ¿Qué digo? Es tal el grado de perfección a que ha llegado esta doctrina que casi está establecido que los acaparadores son intachables, que los monopolizadores son los bienhechores de la humanidad y que en las querellas que tienen lugar entre ellos y el pueblo es siempre el pueblo el equivocado. El delito de monopolio o bien es imposible o es real. Si es una quimera, ¿cómo se ha podido creer en esta quimera en todas las épocas? ¿Por qué hemos sufrido sus estragos desde los primeros tiempos de nuestra revolución? ¿Por qué existen informes a salvo de toda sospecha y hechos innegables que nos denuncian sus culpables maniobras? Y si es real, ¿por qué extraño privilegio le ha sido concedido el derecho a ser protegido? ¿Qué límites pondrían a sus atentados los vampiros implacables que quisieran especular con la miseria pública si a toda clase de reclamación se contestara sin cesar con bayonetas y con el orden absoluto de creer en la pureza y en la buena voluntad de todos los acaparadores? La libertad ilimitada no es otra cosa que la excusa, la salvaguardia y la causa de estos abusos. ¿Cómo puede tomársela por el remedio de ellos? ¿Qué se deplora? ¿Los males que ha producido el sistema actual o acaso los males que no ha podido prevenir? ¿Y qué remedio se nos propone? El sistema actual. Os denuncio a los asesinos del pueblo y me respondéis, dejadles hacer. Con este sistema todo está en contra de la sociedad, todo está a favor de los comerciantes de grano. Es ahora, legisladores, cuando son necesarias toda vuestra sabiduría y toda vuestra mesura. Siempre resulta delicado tratar un tema semejante, porque es peligroso redoblar las inquietudes del pueblo o incluso aparentar que se autoriza su descontento. Pero es más peligroso aún callar la verdad y disimular los principios. Sin embargo, si os atrevéis a seguirlos, todos los inconvenientes desaparecerán, porque sólo los principios pueden secar la fuente del mal. Bien sé que, cuando se examinan las circunstancias de un motín determinado, estimulado por la escasez real o artificial de trigo, se admite a veces la influencia de una causa extranjera. La ambición y la intriga necesitan suscitar disturbios. A veces son los mismos hombres que soliviantan al pueblo para encontrar el pretexto de degollarle y para convertir la propia libertad en algo terrible a los ojos de los débiles y de los egoístas. Pero no es menos cierto que el pueblo es naturalmente recto y pacífico, que siempre lo guía una intención pura. Los malvados no podrán moverlo si no le presentan un motivo poderoso y legítimo a sus ojos. Más que hacerlo nacer, se aprovechan de su descontento, y cuando le empujan a dar pasos desatinados, pretextando que se preocupan por sus subsistencias, es porque el pueblo está dispuesto a recibir estos empujones por culpa de la opresión y de la miseria
entre las que vive. Nunca un pueblo feliz fue un pueblo turbulento. Cualquiera que conozca a los hombres, cualquiera que, sobre todo, conozca al pueblo francés, sabe que no está al alcance de cualquier insensato o de cualquier mal ciudadano sublevarlo sin ninguna razón contra las leyes que ama, y menos aún contra los mandatarios que ha elegido y contra la libertad que ha conquistado. Corresponde a sus representantes testimoniarle la confianza que les merece y defraudar la mala fe aristocrática, aliviando sus necesidades y calmando sus inquietudes. Incluso las inquietudes de los ciudadanos deben ser respetadas. ¿Cómo calmarlas si permanecéis inactivos? Incluso si las medidas que se proponen no fueran tan necesarias como pensamos, sería suficiente con que el pueblo las deseara. Bastaría con que demostrasen a sus ojos vuestra preocupación por sus intereses para determinaros a adoptarlas. Ya he indicado cuál era la naturaleza y el carácter de estas leyes. Por el momento me contentaré con pedir prioridad para los proyectos de los decretos que contienen medidas contra el monopolio, reservándome el derecho a proponer modificaciones si son adoptadas. Ya he demostrado que estas medidas y los principios en los cuales están basadas eran necesarias para el pueblo. Voy a demostrar que también son útiles a los ricos y a todos los propietarios. No les privo de ningún beneficio honrado, de ninguna propiedad legítima. Solo les privo del derecho a atentar contra los derechos de los demás. No me opongo al comercio, sino al bandidaje de los monopolizadores. No les condeno más que a la pena de dejar vivir a sus semejantes. Ahora bien, nada puede serles, sin duda, tan ventajoso, porque el mayor servicio que el legislador puede rendir a los hombres consiste en obligarles a ser gentes honradas. El mayor interés del hombre no consiste en amasar tesoros, y la más dulce propiedad no reside en devorar la subsistencia de 100 familias infortunadas. El placer de aliviar a sus semejantes y la gloria de servir a su patria bien valen esta deplorable ventaja. ¿Para qué puede servir a los más codiciosos especuladores la ilimitada libertad de su odioso comercio? Para ser u oprimidos u opresores. Este último destino especialmente es horrible. Ricos egoístas, sabed prever y prevenir de antemano los terribles resultados de las luchas del orgullo y de las viles pasiones contra la justicia y contra la humanidad. Que el ejemplo de los nobles y de los reyes sirva para instruiros. Aprended a gustar los encantos de la igualdad y las delicias de la virtud, o por lo menos contentaos con las ventajas que os proporciona la fortuna y respetad el pan, el trabajo y las costumbres del pueblo. Los enemigos de la libertad se agitan en vano para desgarrar el seno de su patria. Les será más fácil detener el curso del sol que el curso de la razón humana. La cobardía no podrá triunfar sobre el coraje. El genio de la intriga deberá huir ante el genio de la libertad. Y vosotros, legisladores, recordad que no sois los representantes de una casta privilegiada, sino los del pueblo francés. No olvidéis que la fuente del orden es la justicia, que la más firme garantía de la tranquilidad pública es la felicidad de los ciudadanos, y que las largas convulsiones que desgarran a los estados no son sino el combate de los prejuicios contra los principios, del egoísmo contra el interés general, del orgullo y de las pasiones de los poderosos contra los derechos y contra las necesidades de los débiles. Contra Dumouriez y los girondinos, 10 de abril de 1793.
Una poderosa facción conspira con los tiranos de Europa para darnos un rey, con una especie de constitución aristocrática. Para obligarnos a esta vergonzosa transacción, confía en la fuerza de las armas extranjeras y en los desórdenes del interior. Este régimen interesa al gobierno inglés, interesa a Pitt, alma de toda esta alianza, interesa a todos los ambiciosos, agrada a todos los aristócratas burgueses que tienen horror a la igualdad, a quienes se ha hecho temer incluso por sus propiedades. Agrada también a los nobles, demasiado felices de poder encontrar en la representación aristocrática y en la corte de un nuevo rey las altivas distinciones que se les escapaban. La república no interesa más que al pueblo, a los hombres de todas las condiciones que tienen un alma pura y elevada, a los filósofos amigos de la humanidad, a los sansculotes, que en Francia se sienten orgullosos de este título, del que Lafayette y la atrevida corte querían despojarlos. Igual de orgullosos que se sentían los republicanos holandeses del de mendigos que les había dado el duque de Alba. El régimen aristocrático de que hablo era el de Lafayette y el de todos sus compañeros, conocidos con el nombre de fuldenses y de moderados, y ha sido continuado por aquellos que heredaron su poder. Han cambiado algunos personajes, pero los objetivos son semejantes. Los procedimientos siguen siendo los mismos. La única diferencia es que los continuadores han aumentado sus recursos e incrementado el número de partidarios. Todos los ambiciosos que hasta el momento han aparecido en la escena de la revolución han tenido esto en común. Han defendido los derechos del pueblo mientras han creído tener necesidad de hacerlo. Todos lo han considerado como un estúpido rebaño cuyo destino es ser conducido por el más hábil o por el más fuerte. Todos han considerado las asambleas representativas como cuerpos compuestos por hombres codiciosos o crédulos a los que había que corromper o que engañar para obligarles a secundar sus criminales proyectos. Todos se han servido de las sociedades populares para luchar contra la corte, pero cuando pactaron con ella o cuando consiguieron reemplazarla, trataron por todos los medios de destruirlas. Todos han combatido sucesivamente a favor o en contra de los jacobinos, según las épocas y las circunstancias. Como sus antecesores, los actuales dominadores ocultan su ambición tras la máscara de la moderación y del amor al orden. Como sus antecesores, tratan de desacreditar los principios de la libertad. Para mejor conseguirlo, han procurado incluso algunas veces hacer ridículas aplicaciones de ellos. Han llamado agitadores y anarquistas a todos los amigos de la patria. Algunas veces incluso han contratado a verdaderos agitadores para justificar esta calumnia. Se han mostrado muy hábiles en el arte de ocultar sus crímenes, imputándoselos al pueblo. Desde el principio han aterrorizado a los ciudadanos con el fantasma de una ley agraria, han separado los intereses de los ricos de los pobres, se han ofrecido los primeros como sus protectores contra los sansculotes, han atraído hacia su partido a todos los enemigos de la igualdad. Se han adueñado del gobierno y de todos los cargos, han copado los tribunales y los cuerpos administrativos, se han hecho depositarios del tesoro público y utilizan todo este poder para frenar los progresos del espíritu cívico, para reanimar la monarquía y para resucitar la aristocracia, para oprimir a los patriotas convencidos, para proteger a los moderados hipócritas, para corromper paulatinamente a los defensores del pueblo, para atraer a su causa a aquellos que demuestran algún talento y perseguir a aquellos a quienes no pueden seducir.